Hola, buenas tardes. Bienvenidos un jueves más a este su programa, Lo que hablamos las mujeres. Espero que hayan tenido una semana provechosa. Estamos hoy en una segunda etapa del programa del jueves anterior porque fue un tema muy importante que nos, o sea, nos puso a todo el país a dar nuestras opiniones y aquí quisimos abarcarlas también. Voy a saludar primero a mi compañera y amiga Adri Ross, ¿cómo estás? Hola Patri, pues muy contenta de estar otro jueves más en lo que hablamos las mujeres. Gracias a todos los que se conectan siempre. Creo, como dijiste, que el tema que quedó pendiente la semana pasada, porque estaba, como decimos, saliendo del horno, ¿verdad? Recién empezamos nosotros y no había ni siquiera terminado esa conferencia de prensa por parte del gobierno con el tema del famoso préstamo del FMI. Y nos quedaron y más bien un saludo para nuestro invitado otra vez en la segunda parte, a don Luis Gerardo Villanueva, para que Patri vos lo presentes. Bueno, buenas tardes, don Luis Gerardo, ¿cómo está? A ustedes nos acompaña hoy, igual que el jueves anterior, el licenciado Luis Gerardo Villanueva Monge. Él fue 3 veces diputado de la República, presidente del Congreso. Don Luis Gerardo, bienvenido nuevamente a su programa, Lo que hablamos las mujeres. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Patricia. Es Aquí en lo que hablamos estamos. las mujeres, ¿verdad? En lo que hablamos las mujeres. Está bien. Yo de por sí he estado acostumbrado. Yo les había dicho la semana pasada, no sé si al aire, yo fui criado entre mujeres. Yo tuve 6 hermanas y solo yo único hombre. Y después tengo 3 hijas y solo un hombre. Entonces, repito mucho el patrón de relacionarme con las mujeres. Así que no me, digámoslo, no me asusta. Y quiero decirles en una oportunidad, la primera ley que se aprobó de igualdad de las mujeres, que tenía el 50 y 50, fue la ley del Banco Popular de las asambleas, de los trabajadores de las asambleas. Ahí se aprobó no el 60-40, sino el 50 y 50. Les voy a contar esta anécdota. Los del Banco Popular andaban detrás desesperados, pero ¿cómo ahora 50 y 50? Si lo que toda la ley dice son el 60 y 40, no 50 y 50. Y entonces estaban en esa pugna y las barras estaban llenas. Y entonces comienzan la negociación con las mujeres. Y las mujeres, vea, Margarita Penón, Gloria Valerín, Laura Chinchilla, Aida Fishman, Ruth Montoya, entre otros, nombran nada más ni nada menos que el representante a Luis Gerardo Villanueva. ¡Qué confianza! Muy bien. Anda representándonos en esa negociación. Y entonces, efectivamente, hoy ya comienzan a exponerme eso. Mira que todas las leyes van a 60-40, como ahora 50 y 50. Y les digo yo, vean, ¿ustedes creen que yo vengo aquí a negociar? ¿Ustedes creen que yo vaya a salir aquí con un 60-40? Ellas me mandan a mí porque están seguras que yo no cedo nada. O es el 50 y 50 o es el 50 y 50. Tómelo, déjelo. Aquí no hay negociación. Y además les digo que en esta asamblea hay mayoría para el 50 y 50. Aquí el 60-40 se acabó. Y efectivamente, bueno, y se quedan así. Ya cuando salgo, me dicen ellas, ¿cómo te fue? ¿Cómo me va a ir? Digo yo. Decía, ustedes no me dieron ninguna capacidad de negociación. Así lo entendí yo y así salió la negociación. Por eso les digo yo, no me asustan. No me asustan estos programas ni me asustan estos temas. Quiero hacer un paréntesis porque estoy viendo las personas que se están conectando y quiero enviar un saludo a mi queridísimo amigo Federico Zamora. Don Federico Zamora es orgullosamente ahora nuestro representante como embajador en la Santa Sede en el Vaticano. Entonces, un saludo desde aquí, Federico, para vos, tu bellísima esposa y bueno, y toda tu familia. Un abrazo. Bueno, ahora sí vamos a entrar como quien dice, en materia. Ahora sí. Porque a pesar de que el jueves hasta largo se nos hizo, que eso era lo que estábamos comentando ahora. Don Luis Gerardo, ya revisado un poquito más esta propuesta que el gobierno ha hecho, en la que
pues hay que decirlo así, no ha contado con un respaldo de mayorías. Ya empezaron, conforme se iban conociendo los temas, incluso en el sector económico, han habido manifestaciones en contra en el sector político y lógico que en la sociedad civil, por catalogarlo muy cargado de impuestos, demasiado, con falta tal vez de un poco más de explicación de lo que sería la reactivación económica o la contención del gasto. Ya usted, revisado un poco sobre este tema, ¿qué le ha parecido a usted esta propuesta? Bueno, a mí la verdad que no me asustan. A mí las propuestas no me asustan porque toda propuesta desde luego lleva su intención y desde luego que es una propuesta. Si ustedes me dijeran es que ya es ley de la República, ahí sí estuviera asustado. Pero como es una propuesta y es el inicio de una discusión, me parece que es una propuesta no solo cargada de impuestos, es que eso no me preocupa tanto, sino la clase de impuestos. Y entonces yo quería decirles que hay una cuestión básica. Los que hemos estado, yo en las 3 veces que he sido diputado, las 3 veces hemos discutido planes de impuestos. La primera se aprobó en la administración Figueres, es el último o penúltimo plan de impuestos que se aprobó. Después siguió el de don Abel Pacheco, se aprobó por un año un transitorio y después ya no se pudo aprobar más. Y después con Laura Chichilla tratamos de aprobar uno y no se aprobó más, y yo no voy a discutir por las razones por las cuales no se aprobó, pero sí se aprobaban en primer debate, pero la Sala Constitucional las bloqueaba, desde luego porque había una oposición férrea, no solo de algunos medios y algunos grupos, sobre todo de poder interesados, y un partido político en particular, sí, que ahora está en el gobierno. Ahora está en el gobierno. Bueno, pero vamos a ver, y yo eso es lo que quiero decir. Cuando nosotros aprobamos el plan fiscal de la administración Figueres, teníamos claro que era un plan fiscal que tenía que tener los impuestos balanceados. Vean qué interesante. Cuando digo impuestos balanceados, es que tienen que ser progresivos. A mayor riqueza, mayor impuesto. A menor riqueza, menor impuesto. Eso es lo que llaman impuestos progresivos, los que a mayor riqueza, ¿verdad? Mayor contribución o mayor impuesto. Y los regresivos son a mayor pobreza o menor riqueza, también mayor impuestos. Y esos son los regresivos, los que le cobran a todos prácticamente por igual, pero unos tienen mucho y los otros no tienen nada. Entonces, en esa administración aprobamos varios impuestos. Uno fue el de ventas. Nosotros lo pasamos del 10 al 15%, con un transitorio de que cada año iba a disminuirse al 14 y después al 13 y se quedaba en el 13. Así se aprobó. Ese es un impuesto, desgraciadamente el de ventas es un impuesto regresivo. Lo paga exactamente igual el rico y el pobre. Usted va a comprar una refrigeradora, va a comprar un televisor, el televisor le cuesta 200,000 colones y le cuesta igual, ¿verdad? A Patricia, a Diana, a Perico Los Palotes, como al presidente de los Estados Unidos si viene a comprar aquí. Es decir, a cualquiera le sale el mismo impuesto. Por eso es que es injusto. Por eso es que es injusto. Bueno, pero lo aprobamos así porque se necesitaba recaudar. Pero a la par, nosotros aprobamos un impuesto que nosotros llamamos que es el más progresivo, que es el impuesto al capital, al 1% del capital. Con estas condiciones, si usted no pagaba al menos de renta el 1%, lo que le faltaba de su capital, lo que le faltaba para completar ese 1%, lo paga. Era un mínimo para evitar evasión y también para que fuera directamente al capital, a la riqueza. Entonces, ese lo pagaba el que tenía plata, el que tenía capital. Este lo aprobamos y llegó el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y muy fácil lo quitó.
lo quitó, lo derogó, porque para aprobar impuestos es dificilísimo, pero para derogar es facilísimo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, ese lo derogó, pero era un impuesto progresivo y directo al capital. Ok. Y después viene el otro. Nosotros aprobamos el impuesto de la propiedad de vehículos, que es un impuesto, ¿verdad? Es un impuesto, yo diría, a veces hasta grosero, pero va directamente a la riqueza. Usted tiene un carro de 50 millones, me paga sobre ese carro de 50 millones. Es que ahí andan diciendo que en Panamá se paga el derecho de circulación $50 todos los carros. Entonces puede ser un BMW, un carro de $500,000, paga igual que un carrito ahí de 40 años o 30 años de esos que andan ahí en la calle, ojalá taxiando. Ok, eso es injusto. Eso es injusto porque no está Sí, directamente claro. grabado a la riqueza. Bueno, eso sí. Entonces, para que ustedes vean que a veces cuando la gente pelea por ciertos impuestos y se preocupa por ciertos impuestos, yo no, es que los impuestos están directamente en la riqueza. Hay impuestos que están directamente en la riqueza. Esos no nos preocupen a nosotros. Preocupen a los que tienen riqueza. Ahí sí, ahí sí. Y el tipo de riqueza, el tipo de riqueza. Pero entonces, sigamos. Entonces, bajo esa perspectiva, nos pareció que la propuesta no solo iba cargada de impuestos, sino que era absolutamente injusta en sobre quién se estaban cargando. Desde luego, sobre la gente que ahora la está pasando difícil, sobre la clase media, y desde luego sobre la clase baja. Y entonces ahí es donde a nosotros nos preocupó. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Sobre todo porque acabamos de aprobar un plan fiscal en donde se generalizó el impuesto al valor agregado, que encareció cierto tipo de servicios y de arrendamientos. Los encareció con un 13%. De la noche a la mañana, usted va a donde el abogado y tiene que pagar el 13%. De la noche a la mañana, usted tenía un local de alquiler que paga 1,000,000 y de un momento a otro tiene que pagar 1,130,000. Se encareció. Y así los diferentes servicios. Y entonces, antes de evaluar si eso estaba bien, cuál era el resultado de eso, qué pasó, si la gente se formalizó o no se formalizó, si se asustó y la gente más bien se pasó a lo informal, si tuvo que cerrar o no tuvo que cerrar. Lo cierto es que el país venía con un deterioro de la economía que no paró el plan fiscal y que desde luego más bien aceleró, y con un disparador nuevo del desempleo. Y venir ahora a cargar sin hacer estos estudios, sin hacer esa evaluación de qué resultados dio ese plan fiscal, nos vienen ahora a cargar y a proponer y sin una ruta clara. un nuevo plan fiscal. Lo cierto es que entonces, sin esperar esos resultados, nos vienen y nos plantean esta nueva propuesta, que si ustedes quieren lo ven, y que hay una gran discusión sobre esta propuesta. Sí. Lo que sí, en primer término, estoy contento es el rechazo que tuvo. Me hubiera preocupado que en primer término los partidos de oposición... Sí, totalmente. De hecho, lo hablamos hoy hace 8 horas que estábamos esperando las reacciones, pero de hecho me llama la atención, bueno, para saludar tenemos conectado a Bernie Valerio, el alcalde de San Rafael. Un saludo para él, una de las personas que se ha mantenido súper firme en la posición de lo vi con el impuesto de bienes inmuebles, sí, que no lo hemos analizado, pero es una barbaridad pasar 3 veces a pagar eso, lo que paga, eso es lo que nos preocupa. Totalmente. Tal vez para empezar primero. Totalmente. Y de hecho, me llamó la atención, Patri, don Gerardo, hoy vi una nota sobre la reactivación económica, porque yo creo que todo esto, como dice don Gerardo, o sea, si no hemos resuelto otros problemas, ¿cómo estamos pidiendo este tipo de impuestos? O sea, me llama la atención que el plan que supuestamente anunciaron el famoso 8 de mayo, el gobierno de la República, ¿verdad? El equipo económico, doña Pilar Garrido,
de que teníamos supuestamente 900.000 millones de colones disponibles para esa supuesta reactivación económica, ¿verdad? Que 4 meses después vemos que no ha habido ningún cambio y que el gobierno tampoco ha hecho por dónde hacer algún tipo de cambio, ¿verdad? Esos 900.000 millones de colones se supone que era un financiamiento que tiene que llegar o que tiene que colocarse al sector productivo, ¿verdad? Y según la ministra, instó a la banca pública, ¿verdad?, a construir todo tipo de mecanismos para poder garantizar estos préstamos, estos financiamientos, que los bancos estuvieran en la mejor disposición, ¿verdad?, de darlos, pero de 584.000 que tenían, por así decirlo, disponibles los bancos estatales, solo han podido colocar 158.122 millones de colones. Perdón, 158.000, sí, 122 millones de colones. Lo que me llama la atención es que el gobierno no midió que con toda con todo lo que se ha venido por lo de la pandemia, el COVID, ¿verdad? O sea, los bancos obviamente no van a poner en riesgo esta cantidad de dinero en préstamos, ¿verdad? Si la gente no está teniendo formas para pagar, ¿verdad? Entonces, o sea, tenemos esa plata ahí, no se puede colocar, pero tampoco el gobierno hace nada. Entonces, esto es una cadena. Entonces, ¿qué significa eso, Luis Gerardo? O sea, no hace nada el gobierno, no resolvemos, pero tenemos que pedir plata a otro lado. O sea, eso es lo que yo no veo, que no, como que no hay una respuesta clara por parte del gobierno. Es que hay varios aspectos. Primero, ese aspecto es de la reactivación económica del sector privado y que desde luego el crédito bancario cumple un papel importantísimo. Lo que pasa es que los bancos no quieren probar si hay una ley que está en proyecto para que el Estado garantice, ¿verdad? Entonces, claro, es muy bonito porque los bancos no han querido prestarle ahora, porque ahora es muy difícil que el que pide prestado tener, ¿verdad?, garantía de la rentabilidad de sus negocios, etcétera, etcétera, hace que sea dificultoso el otorgamiento y la obtención de un crédito. Y entonces sí está difícil, y por eso creo que aquí tiene que existir políticas públicas de parte del Estado para que haya, ¿verdad?, más soltura y más liquidez. Y desde luego hay fondos de banca de desarrollo también. Hay fondos de banca de desarrollo que también es muy difícil tener acceso, que también el Estado puede, con políticas más flexibles, puede llegar entonces al productor, al pequeño y mediano empresario. Pero sí estamos en un momento difícil porque la economía está afectada, está en crisis. Pero digamos, eso es el sector privado. Tenemos el grave problema que dependemos, que es el sector público. Es decir, el déficit fiscal es terrible. Lo que debemos es que se habla del 70% del PIB. Esa es una cosa que nosotros no tenemos la magnitud de lo que se puede venir. No podemos prever. Y por eso no podemos decir que, como dice, ahí también hay varias tesis de don William Hayden y otros, de que el Banco Central tiene en reserva plata, tiene 8.000 millones, y entonces esos 1.700 millones que estamos esperando del Fondo Monetario los puede dar el Banco Central, pero es que eso... Sí, yo vi algo parecido en el comentario de don Jaime Ordóñez también. No es que sean platas del Banco Central, no son platas del Banco Central. Entonces, no, supuestamente que tiene una reserva de 7.882 millones de dólares. Sí, así es, pero no, eso no. Exactamente. No es tan que así, era lo que estábamos hablando, que hay economistas que dicen que se puede tal vez disponer de esa plata, y hay otros que obviamente van a decir que no. No, porque en cualquier momento el banco tiene que responder por esa plata, y si la tiene prestada, eso es complicado. Entonces, si hay las posibilidades, y eso se puede hacer ya en última instancia, ya cuando estemos, pero liquidados. Yo creo que el gobierno se hace bien en buscar fuentes de financiamiento.
que nos están endeudando, que les agarró tarde, que la propuesta de ahí es desesperada y por eso es eso. Bueno, ahí estamos en la discusión. Yo creo que por más oposición que seamos y por más malo que sea el plan, nosotros no podemos decir que no necesitamos nada. No, sí necesitamos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener responsabilidad para decirle al gobierno, no, esto no. Pero ¿en qué estaríamos de acuerdo? Y esos son los pasos a seguir. Y por eso es que cuando nosotros decimos que la propuesta es mala, es porque hay sectores de la economía que se han beneficiado de toda la reforma del Estado y de todo el modelo de desarrollo costarricense, sobre todo los exportadores. Y resulta que muchos de ellos no están generando renta, no están generando ganancia, reportan cero ganancias. Eso, y tienen años. Y puede haber estructuras, no estoy haciendo cargos, pero puede haber estructuras fiscales tales que pueden estar generando las ganancias en paraísos fiscales. Y entonces aquí no puede ser controlado esa y tuvimos esa hace un renta. tiempo un caso muy conocido que fue el famoso de los Panama Papers, ¿se acuerdan? Bueno, los Panama Papers, sí, claro. Así es. Bueno, usted ya lo concretó y no quería concretarlo, pero eso es uno de los casos. Y entonces, ¿qué hacen? Resulta que entonces aquí reportan ganancias. Estamos en confianza, aquí hablamos en confianza. Aquí usted reporta cero ganancias y en paraísos fiscales reporta usted las ganancias, el verdadero valor de lo que usted está exportando, ¿verdad? Pero entonces aquí también se falla porque no hay una revisión. Exactamente. Debería haber una revisión. Efectivamente, pero como no hay renta global, usted no puede grabar porque nuestra renta celular es un poco territorial o es territorial. Usted, las ganancias del extranjero, usted no tiene por qué reportarlas en Costa Rica para los efectos de la renta. Es cierto. ¿Verdad? Y aquí hay renta, como hay rentas de capital, pagan un porcentaje, la otra renta paga el 30%, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace que usted tenga un esquema complicado donde puede ser que empresas grandísimas que están produciendo riqueza reporten cero ganancias o reporten pocas ganancias en Costa Rica. Bueno, para eso el gobierno presenta el proyecto de renta global, que me parece buenísimo. Me parece que hace tiempo nosotros necesitamos ese paso importante para globalizarle todos los ingresos que usted tiene y que pague sobre eso. Globalizarlos. Que si son rentas de capital, que si son etcétera, todo englobarlo y que usted me pague sobre eso. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que uno lee la propuesta interesantísima y entonces digo yo, mira, por fin se decidieron, pero cuando leo renta global, se estará incorporando una propuesta para que empiece a aplicar a partir del 2023, del 2023. Así ya para qué, como dicen exactamente, así ya para qué. Correcto. O sea, ¿qué vivos? Quedan bien porque dicen, esta sí es un impuesto progresivo, esta sí vamos a la riqueza, vamos a agarrar todo lo que usted está ganando, ¿verdad? Y lo ponen así, pero hasta el 2023, y quién sabe qué pasará en el 2023 porque no lo van a poder aplicar, porque los sistemas informáticos del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. Rodrigo Chávez ha dicho ahí, el exministro de Hacienda ha dicho que eso es mentira, que esos son pretextos para no aplicar y que hay ¿verdad? Él siente que hay escuderos de los interesados en que no se aplique la renta global. Por eso uno dice, bueno, entonces lo mejor del proyecto resulta que no se va a aplicar. Lo mejor que uno dice, vamos hacia esto, no se va a poder aplicar. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos esa desazón de que si esta propuesta que hace el gobierno es una propuesta que también sigue defendiendo estos intereses, ¿verdad? Que no quieren aportar al desarrollo. Si usted lo ve, tampoco toca zonas francas. Eso en el sentido de que las zonas francas están exoneradas. Y yo digo y está bien, porque es una forma de atracción de inversiones y hay que respetarles eso. Pero ahí vamos parte a lo que usted dijo al principio, porque imagínense que el cuento, lo digo yo así,
Es que normalmente si vos apretás la zona franca, ya ahí son estas empresas se pueden ir del país y el país sale perdiendo. Pero No ahí es son cierto, empresas que están en otro lado, en que lo que tienen, que compartiste lo pagan leí, esos claro, impuestos en otro lado. Y aquí no lo hacen. Entonces, ¿hasta claro, dónde se maneja ese rol para beneficiarlas? Porque son las que producen mayor riqueza y son las que no pagan nada. totalmente. Bueno, por eso es que ahí es donde nosotros comenzamos a desmenuzar la propuesta que se le hace al Fondo Monetario por parte del gobierno y entonces vemos inconsistencias. Inconsistencias que nos parecen odiosas, porque nos parecen odiosas, ¿verdad? Sí, sí, son cosas que uno dice, bueno, pero ¿por qué vienen y congelan para el sector público? Bueno, está bien, es un sacrificio que se le pide y está bien que se les pida un sacrificio, pero ¿por qué solo un sacrificio de un lado? Eso es lo que nosotros decimos, ¿por qué solo un sacrificio de un lado? Por qué no el sacrificio del otro lado? De los que Claro. más tienen, de los que no están contribuyendo, porque el impuesto al salario es gravoso, es un Yo creo impuesto. que esa ha sido de las molestias más grandes que ha tenido, o la repercusión más grande que ha tenido esta propuesta de este préstamo, lo que es el impuesto sobre la renta con respecto a los salarios. La gente, yo creo que ya la gente ahí fue cuando dijo ya, o sea, ya llegamos a donde ya, o sea, si pasamos esto, ya no hay marcha atrás, ¿verdad? Me parece una exageración los porcentajes que se dieron de acuerdo a la cantidad de ingresos que tiene cada persona. Me parece que ha sido Hey, Adri, pero muy imagínate, Adri, exagerado. este impuesto a los salarios, ok, más los impuestos que ya se tienen, ¿Sí? más las cargas sociales, más si Ujú. ahora le aplican esto de las transacciones cuando usted le depositan, Es porque del empleado otro, de las público le transacciones depositan financieras. También en los bancos, entonces ya en lleva otro impuesto más. planillas, Las también. planillas llevan impuesto y otro impuesto más Cualquier para los pago que servicios hagas, que cualquier pagas. pago que Entonces, al hagas. final vas a terminar pagando hasta 6 veces más el impuesto. Sí, Porque todo sí, es sí. una cadena, que era lo que incluso habíamos tocado al principio del jueves pasado, porque si yo pago el salario, vamos a rajar, yo pago el salario de ustedes. Entonces, yo pago el salario, entonces ustedes el depósito en planilla, les tienen que rebajar el porcentaje porque si ganas más de 1.000.000 y resto, bueno, Bueno, 840 de mil, pero digamos que, 40,000 ajá, a ya te 1.200.000 aplican. pasa del 10 al 12,5%. Y escuché a un político, ¿verdad? Y alguien del gobierno diciendo, pero es del 10 al 12,5. Sí, sí, Perdón. O pero sea, súmelo de eso lo que es es la una caja diferencia también. en una persona. O sea, claro, un salario, un ingreso. O sea, y sumado todo lo que decís, Patri. O sea, yo creo que ese ha sido como Y ahora la mecha, ¿verdad? De esto. pongámosle otra cosa peor, que eso era lo que me interesaba hablar con ustedes al principio. La eliminación de la exoneración del impuesto al salario, póngamelo para que vean cómo está cargado sobre un lado. Seguí, Patricia, perdón. Seguí. No Bueno, querer ahora resistirme. lo ponemos. Bueno, Patri exactamente, sigue y lo alarga ahí. siga, Patricia, Sí, siga. sí, sí. No, no, no. Lo que iba era al y que ahora que debía Bernie, entre la gente que nos está viendo, me acordé, Sí. el de las municipalidades. ¿Cómo van a hacer que Sí. usted por su propiedad, que pagaba 0,25 es, ¿verdad? Eso era lo que Sí, usted sí. pagaba. Ok, ahora no sea, ni siquiera va a ser 30, es el 0,75%. 3 meses. 3 Entonces, si meses. antes se le iba a la gente, o sea, gente morosa, porque se le dificultaba pagar, pese a que mucha gente cree que porque usted tenga cierto terrenito, pues tiene que tener plata para pagarlo, no es así, menos con la situación que estamos. Y ahora usted va a pagar un montón de plata por un terreno, o por su casita, por lo que sea, que hasta la puede salir perdiendo, y solo debiendo en impuestos. Pero el 0,75 ahí va a pagar 3 veces más. Correcto. Sobre todo que uno a veces vive en las casas, si las casas tuvieron un valor y después se van volviendo céntricas. Ujú. Y de un momento a otro viene la municipalidad, le hace un nuevo valor, o viene uno y dice, bueno, ¿y cuánto está el metro? Y la municipalidad lo tiene altísimos. Ahora todos
Y cuando uno se da Claro, cuenta sí, y de ahora este metro cuadrado vale tanto. Si antes una costaba casa que son 5.000 colones, millones y ahora vale 30.000 porque por aquí pasa una calle que ahora es ruta la exoneración es nacional. sobre los primeros 20 o 25. Bueno, ahí está nuestro alcalde que está oyendo y la exoneración pues, se queda corta y ahora sí le van a poner 3 veces más. Eh, va a ser gravoso, yo creo que va a ser extorsivo y, y estaría uno obligado a venderla. Yo soy abogado y ahora tengo gestiones ante municipalidades para bajar el valor, porque la gente así, con el 0.25, no puede pagar. Y la municipalidad me dice, ¿pero por qué? ¿Qué fue? ¿Que se le cayó la casa, se le incendió, etcétera? Digo, no, es que el valor ya bajó. Con esta pandemia los valores están bajando. Y entonces ya no se puede pagar. Y ahí es donde nosotros vemos que de este punto 0.25 ahora ya es alto. Imagínense el 0.75. Si ahora hay gente que no puede pagar ahora, pregunte cuánto está la morosidad en las municipalidades sobre el impuesto de bienes inmuebles. Es que el agua y otros, el servicio eléctrico, hay que pagarlo. Hay que pagarlo porque si no le cortan a uno la luz o le cortan el agua. Claro. Pero el bienes inmuebles la gente lo deja pagar. Si ahora hay morosidad, imagínense cuando cobren el 0.75. Y que no sabemos cómo lo van a aplicar, ¿verdad? O sea, Sí, que sabemos el monto, pero no pero no han sabemos si va a dicho haber la algo forma que de... sancione a la persona, que no sé, o sea, no Y sabemos qué. esto del impuesto a las transacciones, es que ni siquiera lo pudieron presentar, porque es un impuesto interesante. Es un impuesto interesante. Usted va a hacer algunas transacciones grandes, pagos, etcétera, transferencias, y los bancos le están cobrando a uno $10, $15, ¿verdad? Es un bombazo y no porcentual, si no le dicen, no es ese, ¿cómo va a ser tanto? Si es nada más esto. Y Dios guarde por los señores que hacen transferencias, digamos, para decir las remesas de los nicaragüenses a Nicaragua. A veces son $100 Sí, y le cobran $20, o le cobran sí, es $10, cierto, 10% o es más. cierto. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo? Bueno, entonces uno dice, bueno, hay ciertas transacciones que de por sí ya están pagando, ¿verdad? ¿Y por qué no cobrarles algo, sobre todo a las grandes? Pero cuando uno ve la propuesta y es a todas, que usted va a sacar el cajero Todas. automático y tiene que pagar Más sobre eso, más lo que te rebaja el ya cajero pagaste, ya Claro, pagaste el impuesto salario, te lo depositaron ahí. Y cada vez que sacas, pagas otro impuesto. otro impuesto. Bueno, ahí es donde nosotros estamos diciendo se está cargando sobre unos. Claro. Y cuando uno dice que tiene que ser progresivo, es que, bueno, ¿qué? Que lo paguen, pero paguen en las grandes transacciones. Que aporten, así como el banco les está cobrando a ellos. Bueno, ¿por qué no? Les cobran ahí? Eso me parece que es sujeto a una gran discusión y que puede ser. Sobre todo que no afecta tanto la estructura de costos de las empresas, pero sí afecta, ahí sí, por eso yo digo que se vuelve regresivo, sí afecta al que recibe el salario de 800 o 900 mil pesos, que de por sí ya pagó el impuesto al salario y además va a pagar este otro tipo de impuestos. Y el que se salvó porque gana menos de eso, gana 500 mil colones, lo agarran cuando va al cajero automático. Sí. Lo agarran cuando hace el pago de la luz, el teléfono, de la luz, del agua, etcétera, todo. etcétera. Ahí es donde vemos que la propuesta del gobierno no fue debatida con sectores, no fue filtrada, no fue, yo diría, estudiada de forma, yo diría, puntual. Ahí es donde está la gran, yo creo que el gran defecto de esta propuesta. Es una propuesta y que se saca de extraña, la ¿verdad? manga de Porque un el momento a anuncio otro. de ellos, Adri, era de, ¿cómo es que se llama? De que era una recopilación de las ofertas, por decirlo, de los sectores, de lo De que los ellos diferentes recibieron, sectores. de lo que ellos recibieron. ¿Se acuerdan que pusieron un espacio en la página Ujú. presidencial para que las personas presentaran sus propuestas? Sus propuestas. Bueno, Ajá. entonces
Tan mal No son estamos de proponiendo sugerencias, cosas. Hugo. No, o sea, o sea, perdón, alguien dijo, no me acuerdo quién mencionó, no sé si fue con nosotros o en un foro, ya uno está, ¿verdad?, con este tema, de que en ningún momento el gobierno, ok, ¿dónde está? Quiero ver esa propuesta, ¿dónde está la propuesta? ¿La circularon? ¿La mostraron? ¿Dónde está esa propuesta? Todavía hace unos días escuché la crítica no me acuerdo dónde fue, si fue el martes o otro de los días Imagínense que hay que un decían viceministerio de que ahora, no el se ha viceministro de la pasado, o presidencia, sea, hay un viceministerio que se llama de diálogo social o algo así, ¿verdad? Ah, De, sí, yo no yo sé lo he oído solo qué está haciendo. mencionar. Sí, Eso es sí, casi sí, igual que perdónenme aquí, pero esto sí lo tengo que decir porque yo no lo entiendo. Eso es como la segunda vicepresidencia. Sabemos que existe por el nombre, pero ¿qué se no, hace? no pero nadie sabemos lo ni qué ve, hace. no sabemos Creo nada. que, No tenemos yo ni la creo menor que idea. les ha faltado, les ha faltado esa, esa tarea. Creo que les ha faltado esa tarea. Y es una tarea que había que hacer. La propuesta había que trabajarla mucho. Asustaron. Puede hacer que sea una estrategia política, ¿verdad? Enseñar el lobo ahí, un monstruo, ¿verdad? ¿Verdad? Para poner a todos a trabajar. Como el Saprissa para no rajar, ¿verdad? Como el Saprissa y en un momento otro resultó que no era Ya ningún está. monstruo. Ya sé, eso es lo malo, toparse un Cartago a estas horas. ¿Cómo? Puede ser que sea que asustaron con el monstruo. Pues Y yo vi algo peor y lo voy a decir. Ustedes vieron el meme ese, no me gusta mucho, el meme ese que dice que cuando uno ve por qué estamos como estamos en este momento, ¿verdad? Este año 2020, y ve que Cartago está como está, ya lo entiende todo. que todo está al revés, dice, que todo está al revés. No, a mí lo que de eso hay memes de memes, ¿verdad? Que hace mucha gracia, pero el que más me hizo gracia fue el de ministro Salas, que lo ponen a decir que, Sí. ¿verdad? Que van a No lo he suspender el visto. estadio Ricardo Saprissa, Ah, no porque lo he visto. un baile anoche y estaba prohibido los bailes, hacer celebración de baile en este momento. Qué bárbaro. Bueno, pues ese es el que me hizo más gracia. Eso me hizo gracia, pero sí hubo varios. En ese sentido, para decirles a Sí. ustedes que en realidad yo creo que el gobierno hizo eso. Hizo un gran plan fiscal, pero, pero en lugar de asustar, ¿verdad? A los sectores más poderosos no les quiso mandar la señal de asustar y en cambio sí le mandó, ¿verdad? Sí le mandó a la clase media y a la clase baja la exoneración o el impuesto al salario escolar, le mandó entonces el congelamiento de los salarios, le mandó el impuesto al salario mayores de 800,000 colones, un impuesto mayor, le mandó efectivamente el impuesto a las transacciones, le mandó el impuesto a los bienes inmuebles. O sea, nosotros nos damos cuenta que en realidad el mensaje que da es un mensaje duro, ¿verdad? Es un mensaje duro, es un mensaje que yo diría de preocupación que los partidos políticos, por dicha, representados en la Asamblea Legislativa, le han dicho que no, que así no, Sí. que así no se juega. No quiero hablar de la reducción del gasto porque me parece que tampoco da para mucho. En esto no quiero criticar al gobierno, hace su esfuerzo. Sí es cierto que hay duplicidad en algunas de las instituciones. Yo siento que hay duplicidad. Usted tiene el IFAN, tiene la Unión de Gobiernos Locales, todos reciben contribuciones del Estado, una totalmente mantenida por el Estado, otra de las municipalidades, hay otra asociación de alcaldes, etcétera, y hay un montón de instituciones que hacen lo mismo, ¿verdad? Y que todas gastan No, plata. eso siempre lo hemos sabido, siempre hemos sabido que el aparato estatal está demasiado cargado. Desde Sí. unos años para acá se ha cargado excesivamente y a veces hasta 3 órganos que hacen lo que debería ser uno solo y al final ninguno lo hace. Y hasta con los mismos bancos estatales, yo sé Eso. Pero entonces, eso golpea, pero entonces es una cierto. duda desde mi lógica, equivocada o no. Ok, el gobierno habla de cerrar órganos para reactivar economía y cerrar, digamos, instituciones. En tiempos de desempleo fatal, con una pandemia encima, pero
¿qué tan cierto puede esto recoger dinero si primero, uno, van a despedir este montón de gente, digamos que los 7,000 que dijo doña Pilar Garrido en la entrevista que había dado la semana pasada, la caja pierde, porque ese montón de gente no va a recibir ya la plata de Que lo me que son las preocupa, deducciones. Deja cotizar. que me preocupa porque hay gente engañada, porque el Sí, sector privado no está así con las puertas abiertas para recibirlos y No, darles no, en no trabajo. este momento puede. no. Exacto, Por en este desgracia, el momento no. sector privado Pues es un está espejismo de esa recibiendo el gente. látigo de los grandes, por decirlo así, de los grandes, digamos, que manejan el dinero o los grandes empresarios, porque, o sea, para no perder ellos, apretan a su trabajador. Ya lo hemos visto con algunas instituciones, empresas, perdón. Pero digamos, eso sería uno, ¿verdad? O sea, la gente que se va, la gente que despidan por cierre, por lo que sea, de lo que realmente se ahorraría el gobierno si con esa cantidad de gente, a un promedio, si acaso, de 500,000, aunque hay algunos que ganan más, a un promedio de 500,000 colones, ¿cuánto pierde la caja de entrada? Al final limitan a la caja, hay un montón de gente desempleada, no hay trabajo, se vienen los pagos que no se van a poder hacer, eso uno. Ahora, que dice que mucha de esta gente no se despide, sino que al contrario, la van a absorber las instituciones. Entonces, ¿qué sentido tiene cerrar un órgano si lo único que vas a hacer, y yo lo comentaba con Adriana hoy temprano, es cerrar la puerta de la institución, porque hey, el mismo grupo de gente va a ir a trabajar al otro lado, digamos, al otro ministerio, y entonces son las mismas cargas. Entonces, al final, siento, y en eso iba a lo que dijo don Luis Gerardo, que no hay un planteamiento, o sea, yo por lo menos siento que no hubo un estudio real o fuerte, no sé si al propio o no, de esta propuesta, porque uno ve cosas como que dice, bueno, y ya hicieron el estudio, ¿cuánto va a perder el Estado? Ya hicieron el estudio lo que van a perjudicar a la caja como está en estos momentos. O sea, me parece que El incremento del desempleo el y lo que incremento dice del Luis Gerardo, desempleo, ¿me todo lo entiendes? que va a La empresa traer. privada va a coger a todo el mundo. O sea, Un Entonces, no. don Luis espejismo, la Gerardo, gente se va a ir con las prestaciones en la bolsa, las va a gastar y no hay trabajo después. Por y don Luis eso. Gerardo, entonces, ¿qué pasa ahora usted como político, que tal vez mejor que nosotros lo sabrá? ¿Qué pasa ahora si el gobierno, bueno, está obligado a un replanteamiento de esta propuesta, pero sería el caso de que el gobierno no lo quisiera hacer? ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿Tiene el poder? Porque esto para la gente que tal vez no entienda cómo funciona este acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario. ¿Puede pasar el gobierno encima de la Asamblea Legislativa para este acuerdo? ¿Ocupa que la Asamblea apruebe porque serían leyes o proyectos? No puede, no puede, porque una gran parte depende de reformas a leyes Mm. que les hacen prever los ingresos que ellos están ofreciéndole al Fondo Monetario Internacional en los ajustes. Entonces, no puede el Poder Ejecutivo, en lo que no es de su incumbencia exclusiva, como es la reforma a las leyes y aprobación de leyes, porque eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Entonces, incluso el Fondo Monetario, porque no es que le presenten esto y le giran los 1.750 millones, sino que eso es paulatinamente a través de 3 años que comienzan a girarlo, pero si no cumple el gobierno con la propuesta que se le hizo, el Fondo Monetario no va a girar esos dineros. Entonces, yo creo que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Sentarse con los grupos, sentarse con la Asamblea Legislativa, con todos los partidos políticos y comenzar a negociar lo que comenzó, lo que debió de haber hecho al comienzo, lo tiene que hacer ahora a medio camino y desde luego con un revólver en la cabeza, ¿verdad? Con una escoba encima, empujándolo, ¿verdad? Para que lo haga rápido y desde luego con una pandemia que cada vez nos produce a nosotros más enfermos y más desempleo, más quiebras. Claro. Entonces el gobierno está en una esquina, pero lo peor es que no se mueva rápido, que no se mueva rápido. Creo que el gobierno está obligado a moverse rápido, está obligado a consensuar las propuestas para que garanticen que lo que se le ofrezca al Fondo Monetario Internacional se va a aprobar. Y se va a aprobar con la distribución de las cargas. No puede ser
como yo he dicho, que la mayor parte de las cargas o casi el 90% de las cargas estén sobre las espaldas de los más débiles, de los más débiles. Eso no puede ser. Correcto. Voy a leer rápidamente, Patrick, porque hoy no hemos leído comentarios, hay uno que otro. Bueno, muchos han saludado, saludos para doña Roxana Núñez, doña Amparo Girón dice, interesante el programa, saludos. Don Federico Zamora, nuestro embajador en la Santa Sede dice, gracias por el saludo aquí desde Roma. Tenemos conectada a doña María Lourdes Ocampo, ella es exdiputada. Compañera también. mía, María Lourdes. Exacto. Y se sentaba a la izquierda de mi curul. Yo tenía dos compañeros que ustedes han dicho, don Guido Vega Molina, don a la Guido. derecha, Ajá. y a la izquierda María Lourdes Ocampo. Un saludo, doña María Lourdes, un saludo para ella. Tenemos también a Mónica Vargas, Alfredo Trejos, Rafael Sánchez, Bernie Valerio, dice saludos también. Luis Corella dice que hacen los diputados al respecto. Bueno, eso es lo que hemos estado conversando. Un saludo para don José Francisco Bolaños, que nos saluda de aquí. Don Luis Corella nuevamente dice, nuevo plan fiscal es lo que desea el gobierno, pero ¿por qué han perdonado a los grandes evasores en este país? Totalmente de acuerdo esa pregunta. Luisa Fonseca dice, bendiciones. Saludos para doña María Vanessa Camacho. Lisbeth Fuentes, Yamilet Quesada, Franklin Monge, Mau Pasos, dice saludos, buen programa. Ciani Villalobos, un saludo para doña Ciani. Ciani, compañera diputada también. Y bueno, y ahí gente amiga. ¿Viste? Sí. Fabricio Madrigal también, un joven conectadísimo con nosotros. David Scott también, muchos saludos. Sonia Aguilar dice, ¿cómo enfrentar semejante deuda? 22 billones de dólares, estamos requete empeñados, dice doña Sonia. Saludos para Carol Solís, Liliana Jiménez, Willy Latouche, dice saludos. Fabricio Madrigal dice, una pregunta, si no se aprueba el préstamo, ¿habría devaluación? Muchas gracias. Ahora que no lo contesté, don Gerardo. Willy Latouche dice saludos desde Limón. Ricardo Castro, saludos a las anfitriones y abrazo para Luis Gerardo. Si le contesto a usted, sería interesante, porque Fabricio Madrigal es un muchacho, un joven, que está apenas, como quien dice, lo que hablábamos temprano, ¿verdad? Antes de conectarnos, que está apenas como tratando de conocer, iniciándose en el tema de la política. Entonces, tal vez si usted le contesta a Luis Gerardo. No, vamos a ver, es que no es que sea evaluación, sino que la propuesta al Fondo Monetario es una propuesta de reforma de los problemas estructurales costarricenses, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un arreglo con el fondo, eso es como cuando uno le dan un certificado de salud, ¿verdad? Sí, que está enfermo, pero con este tratamiento uno va saliendo adelante. Y entonces eso genera confianza a todos los inversionistas, en general, costarricenses, claro, extranjeros, etcétera, ¿verdad? Es una posibilidad de que nuestra economía salga, y entonces por eso es que el arreglo con el Fondo Monetario Internacional no solo representa un ingreso de dinero por los préstamos, sino que es una forma también de decir que nuestra economía está en camino a una recomposición o en buen camino, para decirlo así en términos generales, muy generales, en buen camino. Por eso no es que el Fondo Monetario haga una evaluación o no, sino que si nos presta la plata es precisamente porque, bueno, porque las cosas que se están ofreciendo nos van a salvar la economía costarricense. Y por eso es importante y es necesario. Yo creo que es necesario, además de la plata, es necesario. Aquí ya no hay, yo no puedo hacer aquí demagogia ni nada de esto, en el sentido de que no, arreglemos. Y hay gente que anda ahí con un meme de 1980, 82, de que echemos a los del Fondo Monetario y declaremos non grato, como lo hizo un gobierno anterior, muy anterior, ¿no? Eso es echarnos una soga al cuello en estos momentos. Ahogarnos peor.
Dice Fabricio que muchísimas gracias, don Luis Gerardo. Un saludo a los anfitriones. No, bien, gracias a él por conectarse. Y también hay mensajito, un saludo para don Luis Gerardo de Liliana Jiménez. Saludos, excelente programa, bendiciones, un abrazo al invitado, don Luis Gerardo Villanueva. Y claro, Diego Manuel Muñiz, excelente programa, un saludo a los panelistas. Caramba. Bueno, entonces el gobierno está obligado, sí, a replantear esto, a sentarse con los sectores, debió haberlo hecho desde el principio, estas son partes de las conclusiones. Y nosotros obligar al gobierno a una propuesta progresiva. Serio. Nosotros obligar al gobierno. Cuando digo, digamos, cuando digo nosotros, es todos nosotros, y desde luego los partidos políticos. Tienen que obligar al gobierno a una propuesta con impuestos progresivos y ojalá con una propuesta de acciones de gobierno que nos permitan mayor economía en el gasto público, pero sobre todo en el ingreso mesura contra las espaldas de los más débiles. Mesura, por favor, mesura. Mucha gente, el 24% y más no tiene empleo. Algunos que tienen empleo, ¿verdad? O empleo informal, no la están pasando bien. Y ya está tocando las puertas del hambre en muchos hogares. Hogares. El gobierno tiene que tener mucho cuidado en eso y nosotros obligar al gobierno y a los que tienen que tienen que ceder, de alguna manera tienen que ceder. Y aquí es justo también felicitar bastante a los alcaldes que se movieron primero, porque incluso respondieron antes que las fracciones legislativas. Ellos defendiendo su cantón, en este caso, porque no es así como que porque no quiero, ¿verdad? Es simplemente posiciones ser conscientes, firmes y muy fuertes. Y fuertes, a mí firmes, las que he estado escuchando, no voy a decir nombres ahorita porque sería injusto, dejo alguno por fuera, pero he escuchado por lo menos unas 6 posiciones muy bien puntuales. Fundamentadas. Sí, y fundamentadas sobre el tema, y felicitarlos porque así es como debe responder un alcalde a su pueblo. En el sentido de lo difícil y ponerse primero, como decía uno de ellos, es que no es solamente la cuestión del impuesto que va a tener la propiedad, sino también es el hecho de que están situaciones que se han visto afectadas como las patentes, las municipalidades están tratando de negociar con las personas que tienen sus localcitos para que no las pierdan, que se las recibamos por un tiempo, etcétera, etcétera. Y viene ahora este tipo de impuesto, pues ya a generar un golpe más duro para las personas en los sectores. Totalmente de acuerdo. Se nos fue la hora. Otra vez. Agradecerle mucho de verdad a don Luis Gerardo por acompañarnos en este segundo programa, hacer la salvedad de que don Saúl, porque tenía un compromiso previo, incluso él lo nombró al final del programa anterior, que lo vio un poco difícil, pues no pudo estar hoy, pero era más de todos modos en la parte política de lo que íbamos a tocar, de lo que corresponde ahora manejo de esta propuesta que ya don Luis Gerardo nos ha hablado de lo que podemos esperar. Adri, bueno, a todos agradecerles habernos acompañado un jueves más en su programa, Lo que hablamos las mujeres. Esperarlos el próximo jueves. Don Luis Gerardo, un saludo, bendiciones hasta Cartago. A usted, no a Cartago. Espero que pierdan el próximo partido. Muchas gracias, Dios las bendiga. Nos vemos el domingo, de verdad, nos vemos el domingo. Y ojalá, de verdad, ojalá que no salgan muy maltratadas el domingo, pero es que ya un 4-0 no, ya un 4-0 no. Sí, cuesta, ya cuesta. Creo que lo disfruté, yo lo disfruté. Bueno, tal vez por ser Cartago no duele tanto como dolería de otra forma, ¿verdad? Eso me lo han dicho varios apicistas, eso me lo han dicho. No, sí, te lo digo, por ser Cartago no duele tanto. Sí, así pero es. Ya si hablamos de la liga, bueno, Heredia, pero la liga ya es otra cosa. Pero sí, no, Cartago por eso. Bueno, Adri, muchas gracias, don Luis Gerardo, nuevamente por acompañarnos. Hemos pasado un rato muy enriquecedor, productivo, con mucha información. Creo que hay
tema para rato, ¿verdad? Esto no va a terminar, o sea, ni hoy ni estas próximas semanas. Creo que me ha gustado mucho ver la posición de las fracciones legislativas, los partidos políticos, los alcaldes. Yo creo que no es justo lo que ha mencionado Luis Gerardo, no me parece justo, tras de que venimos arrastrando una crisis económica fuertísima, se agrava con la pandemia, el desempleo, todo esto se suma. Yo creo que hay que proteger a los costarricenses, o sea, tenemos que protegerlos y para eso necesitamos levantar la voz, ¿verdad? Levantar la voz del pueblo, no queda de otra, y esperemos que el gobierno pues acceda, ¿verdad? A hacer una revisión y a sentarse con todas las partes. Principalmente exacto, escuchar. Y sentarse con todas las partes para resolver esto. Entonces, muchísimas gracias a todos los que se conectan jueves con jueves. Los esperamos la próxima semana. Patrio, Luis Gerardo, si Dios quiere. Nos vemos en lo que hablamos las mujeres. Muchas gracias, muchas gracias. Buena vida, Muchas gracias hasta por la luego. invitación. Hasta luego.